la definición de desierto es boca como órgano o palabra, eso quiere decir que donde está la boca del Padre, pues hay palabra del Padre, ¿no es correcto? Y el desierto es el lugar donde está la palabra, no solamente la boca, pero la palabra hablada de nuestro Dios para nuestra alma. Y eso es algo muy importante para nuestra vida. Y hablábamos también que Dios no solamente tiene propósitos con cada uno de nosotros, hablando como individuos o como parte de esta congregación, como estábamos leyendo en Corintios, en el tiempo que tomamos de oración, en el tiempo de la lectura, con Dani estaba leyendo él que todos son miembros de un solo cuerpo. Pero Dios trabaja con el cuerpo y también con cada uno de los miembros del cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros somos un ejad. El pueblo representa un hombre espiritual, con un solo corazón, con un solo pensamiento y con una sola voluntad. Y el desierto va a servir también para trabajar con ese cuerpo, con ese pueblo, como un solo hombre, con un solo corazón y una sola voluntad. Hablábamos de eso y bueno, antes de que nuestro Dios pudiera introducir al pueblo de Israel al desierto, Él primero los tuvo que liberar de la casa de servidumbre donde vivían, ¿verdad? Y hablábamos acerca de esta casa de servidumbre que es llamada Egipto, pero que en muchas maneras representa algo espiritual para la vida del pueblo. La casa de servidumbre no solo era una esclavitud física, porque el pueblo de Israel no llegó como esclavo, pero luego se convirtió en esclavo, ¿verdad? Y físicamente ellos hacían trabajos arduos y pesados que los agotaban en esta casa de servidumbre. Pero también de manera espiritual, esta esclavitud que ellos ya tenían, que ya estaban viviendo, o la cautividad, estaba causando aflicción en el pueblo por las cargas pesadas, y también por el hecho de que ellos ya no tenían como pueblo una relación con su Dios, ya no conocían su voz, ya no conocían sus instrucciones, ya no conocían nada acerca de Dios. Sabían que era el Dios de sus padres, pero no era su Dios en realidad. Entonces el pueblo, estando en esclavitud, con estas tareas pesadas y en aflicción, estaba viviendo decíamos que aflicción era la definición como pobreza o miseria. Y no solo económicamente, porque eran esclavos. El esclavo en realidad no tiene derecho de un pago. Es propiedad del amo o del señor. Y hace lo que el señor le dice, pero no hay un pago por eso. Esa es la verdad. Él ha comprado la vida completa o el servicio completo del esclavo y le pertenece. Entonces, económicamente el pueblo no es solamente era una esclavitud económica, que no me pagaban, trabajaba yo duramente y no me pagaban, sino una aflicción espiritual o una pobreza espiritual. ¿Por qué? ¿Por quién nos alimenta, hermanos? ¿Quién da nuestro sustento? Dios. Y la escritura en Deuteronomio, donde estamos leyendo, está diciendo que no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra, que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no iban a estar en pobreza o miseria espiritual si no estaban comiendo alimento espiritual? Por eso estaban en aflicción y en miseria, no solo económica, sino también espiritual. También vimos que en la casa de aflicción, en la casa de servidumbre o esclavitud, había oposición. Y antes de hablar de eso, hermanos, es algo muy importante también como pueblo hablar acerca de la pobreza o la miseria espiritual, porque muchos en la actualidad viven en ese estado, no porque Dios no quiera liberar a su pueblo, sino porque muchas veces el pueblo quiere seguir en ese estado. Y es muy importante que nosotros como miembros, hermanos, independientemente de nuestras cargas o de nuestras aflicciones, nosotros tenemos que alimentar nuestra alma.
Nosotros no podemos dedicar toda nuestra vida a trabajar o a ser explotados, porque muy fácilmente podemos ser explotados. Los que tuvieron trabajos explotadores, no digan amén, digan, oh, no volveré a ese lugar, ¿no? Una vez que sales, no volveré a ese lugar, pero ahí regresas otra vez, ahí regresas. Es algo muy, muy importante, hermanos, que el trabajo no sobrepase nuestra fuerza física, porque también si nuestra fuerza física se acaba, no vamos a tener fuerza espiritual, hermanos, para las cosas que son necesarias, y vamos a estar empobreciéndonos cada vez más, porque vamos a trabajar, aunque físicamente nuestros trabajos nos pagan para comer, para pagar impuestos, para costear gastos, hermanos, pero espiritualmente no estamos siendo ministrados. Dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y si ustedes han pasado por ese tiempo de aflicción en un trabajo, llega un punto en el que ya no sabes si algún día tú vas a salir de ese tipo de esclavitud. Tu trabajo, te levantas temprano, tomas el autobús o tomas tu transporte, llegas a tu trabajo, trabajas, te agotas, todo lo mismo del día, regresas, ya oscureció, tus hijos no han hecho la tarea, ahí estás detrás de ellos, no pasas tiempo y de repente ya son las 10 de la noche y tenemos que ir a descansar porque mañana hay que trabajar. Y es como una esclavitud, ¿verdad? Y no quiere decir que los trabajos sean malos, porque todos tenemos que trabajar definitivamente. Vivimos en un mundo donde pues nada es gratis, ¿verdad? Solo la palabra y la vida son gratis, y hasta por eso nos quieren cobrar, por respirar, por trabajar. En México hay muchos chistes acerca de los impuestos, no sé si ustedes los han oído. El ISR es un impuesto sobre la renta, o sea, tú pagas por trabajar. Y está el impuesto sobre la nómina, el trabajador paga, el patrón paga por tener trabajadores. Es algo muy ilógico si lo pensamos de esa manera, pero son las leyes del hombre. Las leyes de Dios son totalmente diferentes. Entonces no hay que permitir que los trabajos físicos nos hagan vivir una pobreza espiritual, porque podemos ser ricos económicamente, pero podemos ser miserables espiritualmente. Hay gente que vive entregando su vida totalmente al trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo. Yo, hermanos, antes pensaba, elegí mi carrera porque ¿saben qué era lo que yo pensaba en mi carrera? Que yo iba a estar viajando, ¿no? Viajando solo de aquí al centro. Iba a viajar mucho. Iba a estar disfrutando. Creo que en ese tiempo no existían los youtubers o ¿cómo se dicen? Los creadores de contenido. O sí, ¿no? Ese sería el nombre tal vez correcto. Y yo creo que me creía una de ellos que iba a pasar mi vida así. Y no hay 4 paredes encerradas, hermanos, trabajando todo el día. Esa era mi ilusión. Y cuando vi la realidad dije, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué elegí esto? Y ya no había otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces es algo muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos mucha sabiduría en eso, porque la esclavitud, es muy fácil caer en esclavitud de ese tipo, sobre todo cuando hay necesidad económica, ¿no? Antes de que se fueran pastores, vino a mí una amiga que me había estado insistiendo hace mucho tiempo que trabajara con ella, porque yo trabajaba con ella en mi último trabajo, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi jefa está interesada que tú entres a trabajar, ya me la había dicho 2 veces, y por una u otra razón, no, la primera no la entendí. Y yo la verdad tenía una necesidad muy grande. Yo empecé a hacer cuentas, ¿no? Es decir, con ese trabajo voy a poder pagar esto, voy a poder saldar esto y voy a sentirme un poco más libre. Y luego empecé a pensar en el trabajo, en lo que involucra el trabajo, y yo dije, creo que no me voy a sentir tan libre, ¿no? Y pastores ya se iban de viaje, y ella me hablaba todos los días, envíame tu currículum, envíamelo. Y la verdad yo me sentaba a escribir el currículum porque por alguna razón lo extravié, no lo encontraba, y ya que estaba ahí me arrepentía, ya no lo quería escribir, y decía, a rato lo hago,
a rato lo hago, porque estaba en esa situación, me senté, obviamente oré y dije, Señor, sí tengo una necesidad económica y parece que este trabajo es muy bueno y es una muy buena oportunidad. Es que ese es el problema, ¿verdad? Que siempre vemos, nunca vemos el futuro, siempre estamos viendo lo que está adelante, ¿no? Siempre estamos viendo lo que alcanza nuestros ojos y siempre creemos que es una buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad. Yo he escuchado a muchos hermanos, de hecho, muchos a los líderes se le acercan, hermanos, ¿cómo ven este trabajo? Es una muy buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad, ¿verdad? Y parece ser que sí. Pero cuando ese trabajo involucra demasiado esfuerzo para nosotros, es decir, no solamente porque un trabajo no involucre esfuerzo, todo trabajo, todo, no importa el trabajo que sea de pocas o muchas horas, involucra un esfuerzo muy grande, en realidad, para nosotros, hacerlo todos los días. Pero hermanos, cuando rebasa nuestra fuerza y no nos es posible venir a alimentarnos espiritualmente, entonces no es una muy buena oportunidad. No es una buena oportunidad. Y es algo que tenemos que reflexionar. Los jóvenes, no sean imprudentes cuando escojan una carrera. Piensen en todo. Yo, después de muchos años, me senté a analizar, dije, ¿por qué agarré esta carrera? ¿Me va a permitir esto? Gracias a Dios mi carrera me permite hacer muchas cosas, ¿no? Trabajar en muchas áreas. Pero lo que más me preocupaba cuando me convertí era si mi profesión me iba a permitir servir en la congregación o no. Yo sé que hay muy buenas oportunidades y cuando yo salí de la universidad y me gradué y estaba buscando trabajo, habían pero muy buenas oportunidades. Definitivamente, habían muy buenas oportunidades. En ese tiempo sí pagaban mejor, ¿verdad? Pero el problema era las horas de trabajo. Yo calculaba, decía, voy a llegar no puntual, a lo mejor me voy a llegar tarde, voy a hacer esto. Y yo lo calculaba y ¿saben qué? Lo rechazaba. Y a veces tomaba un trabajo donde me iban a pagar menos de lo que yo estaba esperando, pero decía, Señor, ¿qué hago? ¿Agarro un trabajo muy bueno, con buena oportunidad económica, y vivo para el trabajo, porque esa es la situación, o tomo algo racional? A lo mejor no es lo que yo quiero, pero yo sé que Dios me va a ayudar a ser buen administrador y con lo poco que reciba voy a poder administrarlo bien. Entonces, cuando tomen una carrera, no piensen nada más en los deseos de su carne, porque hay muchos deseos y yo no digo que no hagan lo que quieran. Yo quiero ser enfermera, yo quiero ser doctor, sobre todo por esos tipos de trabajo. Son la verdad, muy buenos trabajos y yo admiro mucho los trabajos de los doctores. Ustedes no saben, yo tengo clientes doctores que se la viven, a veces no duermen por 3 días y yo pienso en todo el trabajo que hacen y los admiro, pero hay puntos en los cuales ya es una esclavitud, ya no es un trabajo por necesidad, ya se vuelve una esclavitud. Tienen que pensar muy bien qué es lo que quieren hacer y si están dispuestos a hacer lo que ustedes quieren hacer, y sobre todo teniendo en cuenta si les va a dar oportunidad para congregarse y seguir alimentando su espíritu o seguir alimentando su carne, porque eso también puede pasar. Tenemos que ser sabios en todas nuestras maneras de elegir nuestra vida y cómo nos conducimos para no entrar a una casa de servidumbre, porque es muy fácil entrar a una casa de servidumbre. El pueblo de Israel entró por la voluntad de Dios, por la necesidad espiritual y física que había. Pero llegó un punto en el cual ellos ya se volvieron esclavos. Esclavos físicamente no fue su voluntad, pero ya no solamente eran esclavos como siervos, sino ya eran esclavos espirituales. Recordemos que la servidumbre dice que el significado es oír, adorar, servir, ser guiado, es decir, ellos ya oían todo lo que había en Egipto, ya se creían todo lo que decían en Egipto, ya eran adoradores y seguidores de todo lo que había en Egipto, y eso muchas veces sucede cuando nosotros entramos a un trabajo o nos metemos en una relación donde nuestro amo y Señor ya es con el que estamos juntos. Yo hago lo que dice,
creo lo que me dicen. En el trabajo hay tantas influencias, hermanos, como no tienen idea, así como en la universidad de diversas ideologías, pues en el trabajo también, ¿eh? Hay muchas ideologías que nos apartan de la verdad. De repente estás trabajando y escuchas al de la cumbia, ahí escuchas al de reggaetón, ¿no? Y ahí escuchas a los de los corridos mexicanos, y uno así como, y uno a veces no lo hace intencional, pero a veces está en su casa y, ¿qué es ese ritmo? Dice, ¿de dónde viene ese ritmo? Dice, ¿desde qué es eso? ¿Qué significa? A veces no es intencional, pero el mundo es una casa de servidumbre, esa es la realidad, y vas a encontrar muchas pequeñas casitas de servidumbre por ahí en el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando elegimos un trabajo, porque a veces pensamos, es que no tengo otra opción. Y de verdad, hermanos, es algo que lo tomen en serio para todos ustedes, porque lo que se viene en el mundo va a ser muy complicado, y si no somos firmes espiritualmente, nos vamos a quedar viviendo en la casa de servidumbre. Dios está esperando que su pueblo salga al desierto. Esa es la realidad, nos va a llevar. Si nos quedamos, nos vamos a tener que ir al desierto. No hay otro lugar a donde tenemos que ir, porque el mundo es una casa de servidumbre, y se los digo con toda seriedad, porque si pensamos que no tenemos otra opción, en Dios hay miles de oportunidades, muchas oportunidades. Y yo les digo rápidamente que en el 2018, yo perdí mi trabajo, y yo me creía muy buena en lo que hacía, y decía, no, pues no me importa, yo ahorita voy a buscar otro trabajo. Y en el momento que voy a buscar otro trabajo, quedo embarazada. Y es muy difícil conseguir trabajo embarazada. Y ya no trabajé por un tiempo, Lian estaba muy pequeña, y pues económicamente ya estábamos muy apretados. Yo decido buscar otro trabajo, y encontré un trabajo muy bueno. Lo encontré en 3 horas, hermano. Yo mandé ese día estaba yo tan enojada hasta con mi esposo, porque sentía que su presión ya llegaba a mí, ya estaba llegando a mí. Mandé mi currículum, mandé un montón de currículums, y mandé uno en específico a un banco en específico, y a las 3 horas me estaban respondiendo, mañana preséntate a tal hora. Y yo dije, qué rápido. Ay, Señor, es tu respuesta. Dije yo, ay, Señor, dice el Señor diciendo, yo ni te he mandado nada, ¿no? Y yo voy feliz, contenta nuevamente a hacer mi vida laboral nuevamente. Y voy feliz, todo bien, todo. Ay, yo muy emocionada. Y decía a mi esposo, ya ves, yo puedo conseguir un trabajo súper rápido. Llego al trabajo y todo bien, pasan unos meses, te vamos a cambiar de puesto, te vamos a mandar a Cumbres. ¿Y yo qué? Vivo en la punta de Cancún y voy a ir hasta Cumbres. Y decía, pues ya me metí en esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No tengo otra opción. Dice, ok, pues llegué, hermanos, entraba a 7:40 de la mañana y salía a las 8:30 de la noche. Yo veía a mi esposo y a mi hija parados en la puerta del banco, a veces con lluvia, con frío, con sol, con lo que sea, estaban parados esperándome. Y de mi casa de 8:30 de la noche llegaba a 9:30 de la noche, corriendo a bañar a mi hija, a preparar todo lo que tenía que llevar a la guardería. Y mi hija estaba de 8 de la mañana en la guardería hasta 7 de la noche en una guardería. ¿Y saben qué? Mi esposo empezó a sentir la presión espiritual y empezó a decir, esta no es vida, es esclavitud, me dice. Pero yo estaba opuesta, es que la necesidad, es que esto. Pero llegó un punto en que Dios me habló y dijo, o quieres ser madre, o quieres ser esto, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser profesional? ¿O quieres ser? Decide lo que tú quieres hacer. Y yo vi a mi hija tan abandonada, esa es la realidad, y renuncié. Renuncié a mi trabajo, y yo decía, Señor, ¿ahora de qué voy a vivir? Y llegaron unos albañiles, hermanos, y mi esposo me dijo, hazles comida. Y yo, yo no me gusta cocinar para mucha gente. Y como 2 meses estuve trabajando en mi casa, y era una locura, hermanos. Yo cocinaba para 25 personas, yo sola. Tenía un bebé de 1 año que gateaba, que tenía 1 año, tenía 1 año. Me pasó de todo, se me cayeron los frascos, Lian estaba ahí. No, me pasó de todo, hermanos. Yo estaba verdaderamente, me sentía acorralada, y yo no sabía qué hacer, ¿no? Y en ese tiempo de
de aflicción, vamos a decir que yo ya no buscaba qué hacer. Un día llega una amiga y me dice, oye, te vine a visitar, te vine a cambiar de Afore. En realidad te vine a cambiar de Afore. Entonces ella ya oye, ¿no quieres trabajar con nosotros? Y yo decía, no, otra casa de servidumbre, no, otra esclavitud. Pero yo dije, Señor, voy a tomar un paso. Ella es creyente y ella me dijo, yo sé cuál es tu necesidad. Me dijo, tú tienes una hija, está pequeña, no tienes tiempo. Me dijo, confía, habla con el jefe. Me dijo, él te va a dar la flexibilidad de horario. Me dice, tú trabaja, cumple tu trabajo en el menor tiempo que puedas y vas a tener todo el tiempo libre. Y yo no le creí, hermanos. ¿Quién te puede ofrecer un trabajo así? ¿Quién te va a ofrecer eso? Yo llego, me presento, me entrevistan y me dice, y yo lo dudé mucho. Y el que era entonces mi jefe me dijo, ¿por qué estás dudando? Me dijo, ¿no quieres entrar a trabajar? ¿No crees que puedes ganar bien y puedes tener tiempo? No lo creo. No lo creo, esa es la realidad. No lo creo. El puesto que yo iba a tomar no era muy bien visto en la sociedad económica. Todos lo veían con que, ay, vas a trabajar en eso. Y lo digo porque me lo dijeron. Y al final digo, está bien, voy a tomar este reto. Y él me dijo, cumple tu trabajo, recoja a tu hija a la hora que te toca recogerla. Me dijo, o antes, si terminas tu trabajo, yo no te voy a hablar, ni voy a estar detrás de ti. Haz tu trabajo y yo no me voy a ocupar de ti. Y yo no le creí, hermano. Por 3 meses estaba yo dudosa. Pero gracias a Dios, aunque para mí era un trabajo de cierta manera denigrante, en realidad fue un trabajo de mucha bendición por mucho tiempo, hasta que las cosas cambiaron, ¿verdad? Porque las cosas cambian. Entonces yo ya de todas formas decidí a salirme. Y hasta el día de hoy, yo veo que Dios tuvo misericordia. Ese trabajo hasta el día de hoy me ayuda también a sustentar mis gastos. No estoy todo el tiempo, no estoy involucrada en todo momento, pero le doy gracias a Dios que sí había otra opción. Sí hay otra opción, hermano. No creamos que esta no es nuestra última opción. No entremos en una casa de esclavitud, hablando de trabajos, hablando laboral, porque hay muchas otras casas de esclavitud, pero hablando de lo laboral, no entremos en ese tipo de esclavitud. Pensemos muy bien, porque va a ser mucho más difícil cada día, porque en la casa de esclavitud no solo hay aflicción, hay oposición. ¿Se acuerdan que veíamos oposición? Todo servicio a Dios es ociosidad para el amor. Si tú sirves a Dios, si tú honras a Dios, si tú sirves a Shabbat, tú para todos los amos es esclavitud, hermano. Digo, es ociosidad. Como decía Faraón, póngale más trabajos pesados, porque como están ociosos y no tienen suficiente trabajo, quieren ir a adorar a su Dios en el desierto. Qué pensamiento tan absurdo, diríamos nosotros. Pero la casa de esclavitud, hermanos, no tiene otra cosa más que ofrecernos que aflicción, oposición, tareas pesadas, congoja espiritual, que la congoja espiritual es cuando ya estamos desanimados y sin aliento. Y eso nos pasa si nos sobrecargamos físicamente. Por eso el Shabbat es muy importante, es sumamente importante tratar de cumplir y descansar lo más que podamos en el Shabbat para recuperarnos físicamente, hermanos. Porque si nos sobrecargamos físicamente, espiritualmente ya no tenemos fuerza para poder oír, para poder entender, para poder servir, para poder alimentarnos. Es algo que debemos de tomar en consideración nosotros. Yo sé que no es nada sencillo, no les digo busquen otro trabajo. Mediten en Dios, oren todo el tiempo, buscando su voluntad. Sobre todo los que tenemos que trabajar de alguna u otra manera, buscando lo que más se pueda acercar a la voluntad de Dios, siempre, hermanos. No es van a dejar todo y se van a ir nada más así, pero siempre buscando la dirección de Dios. Dios, nuestro Padre, debe estar involucrado en toda nuestra vida. Si algo nos está impidiendo escuchar, hermanos, porque a veces los vemos cansados y no nos estamos molestando. No crean que pastora los está molestando luego porque no escuchan la prédica, porque la preocupación siempre del líder, del pastor, es que la oveja se alimente adecuadamente.
Si no se alimenta, hablamos de la profesión de pastor, si no se alimenta no produce carne. Es una oveja raquítica que solo hace un volumen o un bulto en el rebaño. No está siendo una oveja productiva. La palabra produce en nosotros. Y si no está produciendo en nuestra vida, es porque hay un factor que lo está impidiendo, hermanos. Y puede ser físico, puede ser espiritual, sobrecarga física, sobrecarga espiritual de muchas cosas. Cuando no producimos, hermanos, hay un problema. Nosotros también somos como árboles que producen fruto. Y si el árbol no produce, hay un profundo problema ahí abajo en sus raíces. Entonces tomémoslo en cuenta para no entrar en una casa de esclavitud. Hermanos, el mundo está a punto, hermanos, a punto de desechar toda la palabra de Dios. Está a punto de raer toda la palabra de Dios de su vida. Y eso es oposición muy grande en este mundo. Vean los comentarios, abran su teléfono, si lo abren y ven noticias, vean las noticias de Israel y miren los comentarios. Se van a quedar boquiabiertos tal vez, o su corazón ni siquiera va a entender la maldad ni la falta de entendimiento en muchas cosas. Es algo impresionante. El mundo está a punto de desechar la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender y discernir cuando hay una casa de servidumbre. Y si nosotros estamos entrando por ahí, hermanos, salir de ello en todos aspectos. En la actualidad hay muchas casas de servidumbre, hay casas modernas, como la religiosidad, que no es tan moderno, pero se modernizó en muchas cosas, ¿verdad? Y ayer hablaba con Sheila y decía, oye, ¿tú cómo defines la religiosidad? Porque yo buscando en la palabra, en realidad, es una definición muy ambigua. Sin embargo, nuestro Mesías sí da muchos puntos acerca de la religiosidad, que también es un tipo de casa de servidumbre, hermanos. La religiosidad, por ejemplo, en Mateo 15:1, el Mesías les dice a los escribas y fariseos que ellos habían puesto tradiciones de ancianos sobre los mandamientos de Dios. Las tradiciones son las cosas orales, dichas o habladas. Y fíjense que en nuestro pueblo y como pueblo de Dios, si no hubiéramos tenido estudios, no hubiéramos tenido palabra de Dios para decirnos qué cosas son tradiciones, las seguiríamos cometiendo. Yo veo películas, algunas películas o documentales según el contenido, porque es muy difícil ver algo en la actualidad de muchas regiones del país. Y de repente me dio curiosidad por ver hace muchos años una serie que tenía que ver con Medio Oriente, y me doy cuenta que en México hemos adoptado muchas cosas de Medio Oriente, muchísimas, sobre todo en las supersticiones. Es increíble, y yo era tan supersticiosa, hermanos, que yo ni me daba cuenta. Son cosas, son ordenanzas o instrucciones orales, porque no hay nada escrito, pero sí es algo que se pasa generación tras generación, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Es algo en lo que debemos estar teniendo mucho cuidado, porque eso es también religiosidad de nuestra vida. La religiosidad de nuestra vida, hermanos, no nos hace comprender el contexto o la razón de ser de las cosas que hacemos por tradición. Como decir, muchos dicen, toco madera, ¿no? Eso es una superstición, déjeme decirles. Que no pasa, que ahorita con la lluvia, yo estaba viendo que mucha gente iba y clavaba sus cuchillos en la tierra. Va a llover, y unos ahí, creyentes, hermanos, creyentes, no hablo de incrédulos, te hablo de creyentes diciendo, ahí uno ve en el Facebook post, Tlaloc, que es el dios de la lluvia, ¿no? Tlaloc va a llover, y yo, ay, hermanos, así como que somos mexicanos, conocemos la historia, y digo, tú creyente, digo, algo tan fácil no puedes discernir. Tlaloc va a llover. Ay, yo decía, Señor, de verdad que es increíble. Supersticiones, religiosidad, ordenanzas orales transmitidas, las cuales no meditamos lo que hacemos o lo que decimos. Ya cuando tuvimos la serie con Pastora, hasta nosotros nos
nos hacíamos, no bullying, nos hacíamos burla para evitar tratar de caer en ese tipo de cosas, porque es muy fácil caer en ello. También la religiosidad, hermanos, invalida los mandamientos de Dios o anula todo efecto de los mandamientos. En Mateo 15:6 decía el Mesías, ustedes así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque la tradición oral o, por ejemplo, las supersticiones muchas veces quieren anteponerse sobre todos los mandamientos. Mi mamá a veces cae en eso. Mamá viene y me dice, ponle esto, haz lo otro y así. Le digo, mamá, eso es superstición. A veces cuando me dice alguna tradición en Yucatán, pon la ropa ahí o haz eso ahí, porque si no, no va a llover, ¿no? Por ejemplo, o no va a pasar esto. Le digo, mamá, eso es una tradición, es una superstición, no es un mandamiento. Le digo, mejor, ellos si quieren que llueva, oren, clamen a Dios y va a llover, en su misericordia de Dios. Dije, va a llover, pero todo eso, mis hermanos, son cosas en las que debemos estar velando sobre nuestra alma, no caer en ese tipo de cosas. La religiosidad nos anula todo el efecto de un mandamiento o del mandamiento de Dios. Siempre quiere estar sobre los mandamientos de Dios, ¿no? Es como el Shabbat. No, pues es que todos tenemos que trabajar. Pues sí, todos tenemos que trabajar, hermano. Pero el mandamiento es claro. Descansamos en Shabbat. En la medida que podamos acercarnos más a ese mandamiento, va a ser de mayor bendición para nuestra vida. Muchísima bendición para nuestra vida. Por esto, mis hermanos, también nosotros en la congregación generalmente no los cargamos de tantas cosas. Pudiéramos hacer miles de actividades. Por ejemplo, en el aniversario, no les imponemos, hermanos. No les imponemos que hagan algo, porque hay cosas que no son obligatorias bíblicamente. Pastora hasta siempre dice, si ustedes tienen amor y aman a esta congregación y quieren hacerlo, hagamos algo, pero no es una imposición. Aún en las fiestas obligatorias de Jehová, no les imponemos cargas, porque nuestra mayor preocupación es alimentar su alma, no sus entrañas. Esa es nuestra mayor preocupación en todo, hermano, para no caer en tradiciones, en mandamientos, para no anular el efecto de los mandamientos, concentrarnos en lo que es alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. Muy bien, los niños sí saben, saben muy bien cómo alimentarse. Ellos son felices en el taller de Noé alimentándose de todo, ¿no? Hasta de lo físico, de la comida. Eso es algo muy importante, hermanos. Para nosotros la comida espiritual es más importante que un pollo rostizado bien cocinado. Para nosotros es lo más importante. Y ya lo que ustedes quieran hacer de su voluntad, pues están libres, ¿no? Siempre y cuando lo más importante sea la comida espiritual. Entonces es muy importante, mis hermanos, por ejemplo, allá lo último, Mateo 15:7, siempre la religiosidad siempre también está anteponiéndose a Dios y a todas las prácticas, está anulando los efectos de los mandamientos. En Mateo 15:7 es una frase muy famosa que luego hasta Shane nos dice de broma, hipócritas, bien profetizó de ustedes, Isaías. Y dijo, este pueblo de labios me honra, mas corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Nosotros en esta congregación no es que no tengamos muchas actividades, hermanos, o que querramos hacer muchas actividades, porque quisiéramos hacer muchas con ustedes, pero no queremos sobrecargarlos de algo que no es necesariamente indispensable, ¿no? Queremos que lo indispensable esté presente y lo demás sea añadido según ustedes y según la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarles, en el aniversario ¿se la pasaron muy bien? Algunos se me desaparecieron porque ya vi que se hicieron su unión ahí. Hermanos, hagan un grupo de oración. Esos que sí necesitan hacer un grupo de oración, definitivamente.
Descubrimos talentos que no sabíamos, ¿verdad? Como los niños nadadores que ni los cuidábamos, hermanos. Ellos los cuidaban a nosotros, ¿verdad? Descubrimos muchas cosas. En la convivencia de la congregación, hermanos, es muy importante conocer a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes. Ahí conocemos a nuestros chicos que no tienen miedo, dicen algunos, ¿no? Todos tenemos pavor, pero ellos no tienen miedo. Es muy importante la convivencia, pero nosotros no lo sobrecargamos de ello, porque para nosotros lo más importante y para Dios es el alimento espiritual que usted come. Pero es agradable estar juntos y no anteponemos, porque no queremos que su corazón esté lejos de Dios, hermanos. No queremos que con tradiciones, cargas, haciendo cosas que a veces no dan fruto, porque es la verdad, cuando vemos que algo no da fruto, hermano, lo quitamos. Probamos esto con las damas, no funcionó. Probamos esto, no funcionó porque no da fruto, hermano. Y si ustedes no quieren producir ahí, no producimos ahí. Producimos y vemos dónde de verdad vamos a producir. Si en la palabra, en el estudio, ¿en qué vamos a producir, hermanos? Entonces eso es algo importante. Hermano, la religiosidad nos hace perder toda la visión de la palabra, todo el objetivo de la palabra. Muchos estamos como religiosos muchas veces en las congregaciones, ocupamos un lugar, pero somos como una oveja sin alimento, una oveja que hace bultito, pero al final no va a producir carne, no la vamos a poder comer en Pascua, ¿eh? Porque no tiene carne, tiene mucho hueso. Eso es algo importante para nuestra vida. Hay que salir de toda religiosidad, hermanos, y no hablando de prácticas mundanas introducidas, pero también hay que salir de la religiosidad de nuestro corazoncito, que quiere ocupar un lugar creyendo que por tener un lugar ha asegurado el reino. No hemos asegurado el reino, ninguno de nosotros. Hasta el día de nuestra muerte rogaremos al Señor que hemos asegurado nuestro lugar en la eternidad. Entonces sí, nos vamos a jactar, nos vamos a gozar, pero hasta después de que eso pase. No hemos asegurado nuestro lugar, esa es la realidad. Tenemos que seguir trabajando en ello y tenemos que apartar toda religiosidad en nuestro corazón, hermano. Aquí usted no viene a ocupar un lugar, ni un niño viene a ocupar un lugar en vano nada más. Viene a ser instruido, viene a ser transformado, viene a ser involucrado como un solo cuerpo, como un solo hombre, y también personalmente trabajar, transformar su mentalidad, transformar su corazón. Nuestro corazón es algo sumamente importante, porque el corazón es el hombre interior. El corazón es el hombre interior, hermano, de todo hombre espiritual y de todos los que no son espirituales, porque al fin y al cabo tienen un corazón y su hombre espiritual está ahí. Y en este camino del desierto hoy vamos a introducirnos precisamente en el desierto, donde vamos a hablar un poquito de ese corazón que siempre hemos hablado, pero como hombre interior. Y en el camino del desierto, una vez que Israel salió de esta casa de servidumbre, donde Dios los sacó con mano poderosa, los llevó al desierto, y ya estaban camino en el desierto, Él tenía intenciones de poder, ahora sí, pastorear a su pueblo. Recordemos que el desierto también era el lugar donde se pastoreaban a las ovejas o a las cabras, ¿verdad? Hay que decidir qué Dios va a pastorear, si una oveja obediente, mansa y sumisa, o una cabra saltarina que todo el tiempo se escapa del corral, brinca por los montes y los collados, y todo el tiempo el pastor está gritando para salvar su vida. Así, algo parecido. Sí, todos identificaron a nuestras criaturas. Fíjense que en la palabra, cada vez que usted está leyendo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, ¿sabe cuál es la traducción? Los niños de Israel. Y yo cada vez que lo leo me da mucha risa, porque la traducción correcta son niños. Y los niños salían y dije, definitivamente Dios estaba pastoreando niños. Ellos eran como unos niños, definitivamente, no somos diferentes, pero a veces el pueblo de Israel sorprendía mucho con eso. Entonces, al momento de llevarlos al camino del desierto, el Señor se vuelve su pastor. Pero para que un pastor pueda ser pastor de un rebaño, ¿qué se requiere?
que tengo una vara la vara es extra, hermanos, y la vara no era necesaria no solamente era para corrección, también era para salvar las vidas de las ovejas. ¿Qué se requiere para ser un pastor? Para que Dios fuera el pastor de Israel estando en el desierto, si ellos eran un rebaño, ¿qué requería el pastor de las ovejas? ¡Ay, mucha, Sofi! ¡Mucha! Mucha paciencia, Sofi, extra paciencia. ¿Qué se requiere? Si ustedes piensan en la vida natural, ¿qué requiere un pastor? ¿Por qué se define un pastor con su rebaño? ¿Cuál es esa relación con su rebaño? Escuchan su voz. Y cuando ellos escuchan su voz, ¿qué? ¿Solo escuchan su voz? Obedecen, ¿verdad? Los diriges. Pero, ¿ande? Los dirige, ¿no? Los dirige. ¿Qué más? Sí, reconocen su voz. Exactamente. Reconocer es una buena palabra. ¿Mande? Tú reconoces la instrucción, siéntate en tu banca. ¿Qué más? Ya me perdí. ¿Qué más? Para que un pastor, sí. Ajá, sí, ya oímos. Todos tienen oídos, ya me di cuenta. Ahorita vamos a hablar de eso. En la vida natural, cuando un pastor tomaba el rebaño, muchas veces eran pastores, o sea, hijos de los pastores instruidos, se instruían de generación en generación. El único detalle es que cuando el pastor iba a tomar el rebaño, digamos que el padre se va a jubilar y ya no va a tener ese rebaño, el rebaño ya estaba formado, el pastor tenía un trabajo muy difícil, acostumbrarlos a su voz. Tenía que acostumbrarlos a su voz, ganar su confianza y su fidelidad para que pudieran dejarse pastorear, porque no eran rebaños de 10 ovejas, hermanos. Habían rebaños de 500 ovejas, habían rebaños de 300, de 200 o mucho más. Entonces, para el pastor era totalmente indispensable que el pueblo aprendiera a reconocer su voz, pero para que lo reconociera, tenía que ganar su fidelidad, su confianza, hermanos, para que él pudiera guiarlos a donde quisiera. Porque cuando el pastor era identificado en el rebaño, ya no había necesidad de que el pastor grite todo el tiempo. El pastor les hacía una identificación personalizada. Cada pastor tenía su propia forma de llamar a las ovejas, les gritaba a lo mejor alguna reseña o no sé, les chiflaba. Los pastores en España tienden a hacer mucho eso, les chiflan a las ovejas para ello, o les hacen un sonido que los identifique. Cada pastor tenía una identificación con el rebaño, y por eso el rebaño no se perdía o se mezclaba entre muchos otros. Imagínense 500 ovejas, estar separando una por una, esta pinta es mía, esta manchada es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces creo que por eso Labán eligió esa técnica, ¿verdad? Para separar, porque qué complicado era hacer eso. Pero cuando el pastor o cada uno de los pastores hablaba, cada oveja iba a su lugar, porque ya estaba familiarizada con su voz, ya tenía confianza en su pastor y ya podía seguir o ser fiel a su pastor. Y eso tenía una particularidad, identificación o un trabajo sobre el pastor, y era prácticamente hablarles al corazón a su rebaño. Y eso es precisamente lo que Oseas nos está hablando acerca del pueblo. ¿Cuál fue la intención de Dios para poder llevarlos al desierto? Como ellos ya no eran su rebaño, por 430 años no fueron su rebaño, ese trabajo de pastoreo iba a ser más arduo para nuestro Dios, que no es imposible, pero ellos sí eran imposibles, hermanos, eran muy difíciles. Y Oseas 2:14, que ya lo habíamos leído, nos dice, recuerden que Oseas es un libro que les recomiendo leer mucho, leer muchísimo. En el libro de Oseas es un libro, yo lo veo como dramático en la forma en que somos un pueblo dramático, una esposa infiel, una esposa perversa, pero nuestro Dios, un esposo fiel, prudente,
amoroso, que todo el tiempo está hablando no a los oídos de los hombres solamente, sino al corazón de cada uno. Y eso es algo sumamente importante. Y más que importante, es una demostración del gran amor y aprecio que Dios tiene por su pueblo. Dios no quiere hablarle solamente a sus oídos, hermanos, porque la escritura dice: Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todo. Pero el Shema tiene dos definiciones: el de oír y obedecer. Pero entre el oír y el obedecer hay un intermedio, y hay alguien que se interpone en el medio, y es nuestro corazón. Para que un creyente o para que toda una congregación pueda obedecer y ser fiel al pastor de pastores, necesita ser hablado en el corazón. Porque nadie va a obedecer fiel, verdadera y limpiamente algún mandamiento si su corazón no está convencido. ¿Por qué? Va a terminar cayendo en una religiosidad, nuevamente, en una casa de servidumbre. Si no estamos convencidos en nuestro corazón, hermanos, no vamos a ser obedientes nunca. Así. No vamos a ser obedientes, no hoy ni mañana, nunca vamos a ser obedientes. Por eso Dios tiene que hablar a nuestro corazón, transformar nuestro corazón para que podamos seguirle, obedecerle, porque en el desierto la sobrevivencia del rebaño depende del pastor, no depende de la oveja. La oveja no sabe dónde buscar pastos adecuados, ni sabe dónde hay agua, porque no reconoce el lugar, no anda sola buscando por ahí agua, ¿verdad? La oveja no tiene esa capacidad, pero el pastor tiene esa función de buscar alimento, de buscar agua. Ese es el trabajo del pastor. Entonces, Oseas 2:14 nos está hablando acerca de eso. Dice: pero aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto, ¿y qué? Hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, dice, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces Dios llevó a su pueblo para pastorearlos al desierto, y para poder hacer eso estaba hablando a sus corazones. Y el hablar a nuestros corazones es una expresión muy amorosa, hermanos. Eso quiere decir que Dios no está imponiendo su voluntad en nosotros. Está queriendo que nosotros hagamos su voluntad por nuestra decisión propia. Y eso es lo que quería en el pueblo de Israel. Y esto, comprender que Dios nos habla a nuestro corazón, nos va a hacer entender y ver el desierto de una manera muy diferente a lo que nosotros leemos. Cuando leemos que Dios le habló al pueblo y descendió su presencia sobre el monte Isaí, nos espantamos, ¿no? Decía que había truenos y humo y el monte temblaba tanto que el pueblo de Israel estaba como un corderito asustado, estaba a la escondida y decía: habla tú, Moisés, con el Señor. Si Moisés pudo hablar con él, ¿por qué el pueblo no pudo? Su corazón no estaba convencido. Su corazón estaba todavía siendo transformado, porque Dios estaba hablando con ellos, pero ellos todavía tenían un corazón lleno de muchas cosas, ¿verdad? Pero antes de seguir avanzando en esta labor del pastor de Israel en el desierto, hermanos, vamos a ver cuál era el problema del pueblo de Israel con su corazoncito, con su corazón de piedra, con su corazón. Recuerden que les decía, la expresión de hablarnos al corazón es una expresión, hermanos, que habla acerca de nuestro hombre interior. Eso quiere decir que Dios está confrontando nuestro hombre interior todo el tiempo. Está hablando a nuestro corazón, está persiguiendo nuestro corazón para que nosotros no hagamos cosas por imposición, sino por voluntad propia. Cuando hacemos algo por voluntad propia es amor.
Cuando lo hacemos por imposición, eso ya no es amor. Es costumbre o obligación, ¿verdad? Como una relación en un matrimonio. Es muy duro levantarse temprano, alimentar a los niños, y a veces tenemos, no un niño, tenemos muchos niños, hablando aún de nuestros esposos, ¿verdad? Luego los vemos como niños. Y llevar una casa es una gran responsabilidad. Y si usted no lo hace por amor, va a terminar cayendo en una costumbre, y esa costumbre va a generar problemas tras problemas, problemas tras problemas. Por ejemplo, las esposas, muchas veces queremos cambiar a nuestros esposos, pero no está en nosotros, ¿verdad? Pero a pesar de que nuestro esposo es diferente a nosotros o no concuerda en muchas ideas, nosotros le servimos por amor. ¿No es correcto? Porque nadie se levanta y soporta a un hombre o a una mujer, porque también nos tienen que soportar, no hay de otra, toda una vida. O le decía a mi esposo, ¿cuántos años tiene? Le digo, ¿cuántos años tienes? Le digo, señor, ¿cuántos años tienes? Dice, voy a cumplir 39. Le digo, ¿a los cuántos años te conocí? Como a los 21, todos los 20 años soportándote. 20 años soportándote. Nosotros nos conocemos hace muchos años, aunque vamos a cumplir, ¿cuántos? 12 años de casados. No sé muy bien, ni me acuerdo. Y hablábamos acerca de nuestro matrimonio, que si nosotros no nos amáramos mutuamente, ninguno haría nada por nadie. Porque tolerarnos, hermanos, es súper difícil, súper complicado. Muy complicado. Entonces, si no hacemos las cosas por amor, si nuestro hombre interior no tiene voluntad para hacerlo, hermanos, nada va a funcionar. Ahí nos quedamos en camino del desierto. Nunca vamos a entrar al desierto porque no hay voluntad para hacerlo. Y para entrar al desierto, hermanos, necesitamos mucha voluntad para ir al desierto. De hecho, nosotros ni entendemos cómo en el segundo éxodo Dios nos va a llevar al desierto. Sabemos que vamos al desierto, por eso nos estamos preparando hoy con esa prédica. Vamos al desierto. ¿Cómo? No lo sabemos, pero de que tenemos que ir, tenemos que ir. El problema es cuando yo me siento y me pongo a pensar, cuando nos digan que vayamos al desierto, ¿estaremos dispuestos a ir? El que en su hombre interior ha escuchado la voz de Dios y ha doblegado su corazón, sí va a ir. ¿Cómo dice? No lo sé. Dios abrió el mar, tal vez abran el Atlántico, no sé qué va a pasar, o nos pasen por barco, o nos vamos en avión, no lo sé, o vamos por Ucrania y luego bajamos, ya hasta hacemos planes. Yo veo a Vane haciendo planes ya, a ver por dónde va la ruta del desierto, qué país nos queda más cerca, para que dice, a ver cómo Dios nos va. ¿El qué? Señor, no te preocupes, no te compliques mucho, yo voy a estar cerca del desierto, yo sé que el desierto está por ahí de Egipto, dice, entonces veo el mapa y digo, voy a vivir en Europa tal vez, voy a vivir por acá para que cuando me digas que salga, mira, te voy a hacer fácil el camino, pero no es así como va a suceder, ¿verdad? Es totalmente diferente como va a suceder. Por eso nuestro hombre interior tiene que aprender a escuchar, no solo con el oído, sino con el corazón, hermano. A veces, créame que como predicadores o como líderes o maestros de la palabra, a veces estamos pensando que solo les hablamos a sus oídos, pero nunca a su corazón, porque en realidad no nos compete hablarles a su corazón. Eso es trabajo de Dios con la palabra. Pero ¿cómo sabemos que siempre estamos hablando al oído? Porque es como los jóvenes mediales, Dios, que ya se imaginaron que su mamá todo el tiempo les dice algo y no la escuchan. Bueno, sí la escuchan, pero nunca llega a su corazón. Nunca hay convencimiento del mandamiento, del efecto del mandamiento, hermanos. Así como le decimos a Johanna, no meta la mano aquí. No, porque esto no está, y lo mete otra vez, porque no está convencido, hermanos. No está convencido que el mandamiento tiene un efecto de seguridad, de cuidado. No está convencido en su propia voluntad y por eso mete la mano, ¿verdad? Hasta que no le da toque y dice, pues sí, tenía razón. Esa es la actitud de nosotros cuando vamos al desierto, estamos negados a todo, hermanos. Y ahorita no nos va a dar tiempo para ver, pero vamos a ver por qué Dios tenía que hablar a su corazón, al corazón del pueblo. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel, hermanos?
Aparte de lo, vamos a ver ahorita vamos a ver qué había. Dice, traigan el bisturí, dice, vamos a ver qué había en el corazón del pueblo. Yo les voy a dejar solamente con este versículo porque ya nos vamos a pasar de la hora. Y vamos a Éxodo 14:10. Aquí el pueblo ya había sido liberado de Egipto, o sea, liberado, que ya había salido. Faraón estaba detrás de ellos todavía. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel, por lo que los hijos de Israel, temieron en gran manera, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto, dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. ¿Qué había en el corazón del pueblo al momento de salir de Egipto? Incredulidad. Había temor, había en primer lugar temor. Y de eso vamos a hablar. Habitaban tres temores en el pueblo del corazón de Israel. Perdón, ya me estoy disléxica o cómo así. Había tres temores en el corazón del pueblo. ¿Okay? Pero me entendieron, ¿verdad? Pero me entendieron. Vamos a hablarlo después, pero se los voy a decir. Temor al desierto, temor a dejar Egipto y temor a la libertad. Tres temores del pueblo. Tres temores grandes del pueblo que le impedían entrar al desierto. No vamos a poder entrar al desierto, hermanos, si Dios no habla a nuestro corazón, porque en el desierto va a ser una vida muy difícil si nuestro corazón no ha comprendido la voluntad de nuestro Dios. Así como los jóvenes no van a ver la bendición de Dios si nunca obedecen, si nunca honran y obedecen a sus padres. No van a ver esa bendición. Hasta que no lo vean, hasta que no entiendan en sus corazones que es necesario estar sujetos a los padres, no van a ver la bendición. No sé por qué lo estoy diciendo. ¿Algún rebelde por aquí? ¿Quieren oración? Y sus caritas de... Todos nos portamos bien. Entonces vamos a dejarlo para la próxima semana y va a ser, creo, el último capítulo que vamos a ver de esta es una serie. Esta es una serie de película. Vamos a ver acerca del pueblo, cómo Dios está trabajando en el pueblo de Israel como hombre, como un solo pensamiento y una sola voluntad. Y eso es muy importante. Aquí no dice la escritura que un hombre vino y dijo, ¿por qué nos llevaste al desierto? ¿Por qué esto? Dice que todo el pueblo alzó su voz y gritó, ¿por qué nos trajiste al desierto? No había sepulcros en Egipto. Le decía, fíjese, cosas muy interesantes estaban pasando en el corazón del pueblo. Y vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.